Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad queremos compartir con ustedes acerca de el nombre, el origen del nombre de el apóstol Pedro. Y para hacer esto tengo a mi queridísimo amigo Guy Shaked desde Israel. Amigos desde Israel. Él es guía de turismo y vive en las alturas del Golán y obviamente se ha quedado sin mucho trabajo durante la pandemia del COVID, gracias a los gobernantes en Israel. No me voy a meter en política, pues podemos hacer otro programa entero sobre eso, me parece, pero ahora está empezando a dar tours de manera virtual para que la gente pueda continuar yendo a Israel. Y por eso al final, quédense hasta el final y los queremos invitar a un tour que él va a dar este domingo 11 de abril. Si están mirando esto más tarde, pues ya no va a ser relevante para este tour específico, aunque va a seguir dando una serie de tours enseñando acerca de la tierra de Israel. Y esta anécdota que vamos a hablar hoy, este pasaje bíblico, viene de Banias, geográficamente es donde ven el fondo de pantalla de Guy, pero quiero que él también explique un poquito en dónde está y cómo te va, Guy. Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias para invitarme. Yo estoy bien, gracias a Dios. Y por tu pregunta, mi fondo es la imagen de un punto en un lugar que se llama Cesarea de Filipo. El nombre hoy, y también antes era Bañas, pero en la época de Herodes Filipus, el hijo de grande Herodes, la tierra fue dividida en tres, porque cuando Herodes gobernó, la capital era Cesarea Marítima, que está en el centro, en la playa, y cuando dividieron el país entre sus herederos, Arquelaos en Jerusalén, Herodes Agripas en Tiberíades y Herodes Filipus gobernó en el parte más norte y colocó su capital en una ciudad llamada Panias. Panias es por el nombre Pan, que es fauno, fauno en griego, pan, porque ahí cultuaban los dioses paganos de Pan. Pan tenía un templo de Zeus, de Némesis, tenía mucho movimiento pagano en esta época griega y romana después. Como el lugar está en el medio de la naturaleza, tiene un manantial, el mayor manantial de Israel que da agua para uno de 3 brazos del río Jordán. Es la naciente original de las aguas del río Jordán, aquellas aguas que bautizaron a Cristo. Ahí nace estas aguas y el lugar fue un centro espiritual pagano muy fuerte. Y el enigma interesante es por qué Yeshua decide traer sus discípulos de la región judía afuera a la otra dirección donde él iba a ir, porque se aleja de Jerusalén, casi llegando al Líbano, una tierra fenicia, una tierra totalmente pagana, para hacer uno de los para conversar con ellos de uno de los temas más importantes, porque en este lugar él se revela a los discípulos como Mesías. Antes él era rabino, le llamaban rabí, es un maestro, un profesor, ¿sí? Que indica el camino, un líder espiritual, pero no habló que él es el Mesías. En este momento él dice que él es Mesías. ¿Y por qué lo hace dentro de un centro pagano? Es un enigma, pero hay una respuesta. Él lo hizo con la intención. Y bueno, de esto vamos a hablar en otro momento, quien venga al paseo. Está muy bien, y yo te preguntaba antes de empezar a grabar, gracias por aclarar eso, porque hay una ciudad muy popular hoy en día, Cesarea, que me decías era Cesarea Marítima, que están esos famosos acueductos, pero
Banias está bien al norte, ahí voy a estar poniendo el mapa, cerca de la frontera con el Líbano, bien ahí donde yacen muchos ríos que desembocan en el Kineret, y había tráfico judío por ahí arriba porque había mucha vida, sí, alrededor del Kineret, del mar de Galilea y Galilea, pero había asentamientos judíos hasta allí arriba en ese tiempo. No, Hmm. definitivamente no, esa es una región pagana. Hay un río, se llama río Dishon, ¿sí? Un riacho, que es más o menos la marca donde la vida judía se termina, ¿sí? La verdad que esta historia va hasta el Antiguo Testamento. Si recuerden en la construcción del templo, todo el mundo sabe que el templo, el primer templo en Jerusalén fue construido por Salomón, pero la verdad que Salomón solo pagó la obra. Quien lo construyó eran los obreros de Hiram, el rey de Tiro, en Líbano, ¿sí? Rey de Tiro, Sidonia, esos son ciudades fenicias. Este pueblo era un pueblo muy avanzado tecnológicamente, sabía elaborar madera, sabía elaborar piedra, sabía elaborar cobre. Todo está detallado, todo lo que digo está detallado en el libro de Reyes. En retorno a estas relaciones buenas que David y Salomón tenía con Hiram, el rey de Tiro, Salomón le dio 10 ciudades en el norte, en la Galilea Alta. 10 ciudades quiere decir 10 regiones, ¿sí? Las ciudades y lo llamamos el fondo agrícola. Y toda esa región del norte de la Galilea, que hoy llamamos Galilea Alta, era región pagana desde el tiempo del primer templo y definitivamente en el tiempo de Cristo también. Así que no hubo movimiento judío. Él lleva a los discípulos a una excursión al exterior, totalmente a una región que está fuera de sus límites. Nunca visitaron esa región. Y no por nada que la Biblia menciona que ellos fueron a Cesarea, a la región de Cesarea de Filipo, porque es una cosa rara. No un lugar donde ellos iban a ir, no estaba en la lista de las ciudades que ellos tenían que pregar. Ellos no vinieron a pregar, el único lugar que Jesús llega y no prega la palabra del Señor. Ajá. Él llega con sus discípulos y solo charla con los discípulos. Pero recordamos una frase que él dice dentro de esa charla muy, muy importante. Él dice que las puertas del infierno no prevalecerán frente de la iglesia. Quiere decir, la iglesia en griego, eclesia, es la comunidad. Él no va a construir un edificio, una sinagoga o una iglesia. ¿Sí? Es Kehilá, sí, es una comunidad. Y cuando él le dice al Pedro que tú eres Pedro, y encima de esta piedra, encima de esta roca, construiré mi iglesia, mi comunidad, y las puertas del infierno no prevalecerán frente de ella. Él está dando un señal que los discípulos no están prontos para entender, porque los discípulos eran judíos. Y Jesús dice que yo estoy aquí para pregar a las ovejas perdidas del pueblo de Dios. Ellos lo ven como el pueblo judío. Y aquí él deja un mensaje. Las puertas del infierno es estos templos paganos, todo el movimiento que nosotros vemos aquí, nosotros, ¿sí? Diciendo los discípulos que ven aquí, el templo de Zeus, el templo del fauno. No saben, había ahí templos de cabras bailarinas. ¿Quién escuchó una cosa así de cabras bailarinas? Yo estudié mucho para entender, de descifrar qué hicieron ahí, pero un movimiento que para nosotros parece ridículo. Y él dice, aquí les digo que las puertas del infierno, lo que ven aquí, no prevalecerán frente de mi iglesia. Ahora, ¿por qué le dice las puertas del infierno? Por mi interpretación,
porque tenemos que entender que el movimiento pagano durante toda la historia del pueblo judío, hasta Cristo, ¿sí? Porque ahí nace el movimiento monoteísta mundial, el cristianismo. Pero hasta ahí, el único pueblo monoteísta que no tiene las celebraciones paganas es el pueblo judío. Y el pueblo judío siempre tenía tentación de caer ahí. Por eso son las puertas del infierno, porque el paganismo siempre era llamativo. Perfecto, Guy. Ahora solo para cerrar el punto principal y ya adentrándome en la historia, pues voy a estar poniendo el texto en la pantalla también. Entonces le dice Yeshua, tú eres Shimón Bar Yoná o Shimón Ben Yoná, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Okay? Entonces luego Yeshua le dice, también te digo que tú eres Pedro, dice en español. Petros, sabemos que es en griego, Kefa, Cayafa, en arameo, vi también en el Mateo hebreo, te comentaba, Even, roca, ki evne, porque construiré mi Kehilá sobre esta piedra. Entonces, ¿qué significa para ti o qué es lo que entiendes de todo esto y en qué idioma hubiese Yeshua estado hablando en ese entonces? Mira, yo creo que Jesús estaba hablando hebreo con los discípulos o arameo, ¿sí? O una mixtura de los dos. Para entender, no podemos saber exactamente si solo a partir de este momento Simón vuelve Simón Petros o que antes era su apodo, ¿sí? Es decir, a partir de la época helenista, los hombres, ya vemos en el libro de Macabeos, tienen dos nombres. Antes, el nombre, ¿ves? Es Shimón Bar Yoná, el hijo de Jonás. ¿Sí? Es el nombre completo de una persona, su nombre y su padre. Si es un inmigrante que llegó de otra ciudad, le van a decir Simón de Capernaum. ¿Sí? Y si tiene una profesión, puede decirlo Simón el pescador. Pero a partir de la época helenista tenían dos nombres porque un nombre en la lengua natal y otra en la lengua dominante, ¿sí? Porque el pueblo fue dominado por otra cultura, otra lengua y para poder entrar a la vida nueva helenista en esta época, tú ves que los líderes del pueblo en el libro de Macabeo tienen nombres como Yehudá, que es totalmente judío, Aristóbulos, no hay duda, es un nombre griego, Yohanan, que es Juan, que es hebreo, Orcanus totalmente griego, pero Pedro era pescador de Capernaum, ¿sí? Él vivía en un pueblito al lado del mar de Galilea, donde no había nada y no se metían con el gobierno. Es más probable que el movimiento comercial en esa región que el lado de Siria y en la otra lengua que estaba común en la época era arameo en los pueblos, entre agricultores, entre pescadores, y los nombres griegos vamos a encontrar más entre los cambistas en Jerusalén, los gobernadores políticos, cobradores de impuestos, ellos van a tener nombres griegos adicionados a su nombre hebreo. Ahora, sí, el nombre de Simón era Simón, Petrus era probablemente Simón Cayafa, y Petrus fue adicionado cuando fue escrito el Evangelio por la primera vez en griego. Ok, y después, por último, el hecho de que diga, y sobre esta roca construiré mi iglesia, ¿eso tiene alguna implicación papal? Porque, viste, los católicos, Guy, creen que Pedro fue el primer papa. Entonces, ¿qué significa sobre esta roca? ¿De qué está hablando? Pedro estaba en una posición de autoridad porque nosotros tenemos a Jacob, ¿cierto? El hermano de Yeshua, Santiago en Jerusalén, que era el líder de la Kehilá. Sabemos que Pablo es más tardío. Y entonces, ¿qué significa eso para vos, Guy? Bueno,
primero, Pablo y Jacob y también Petrus lideraron la iglesia paralelamente, pero es otro tema. Cuando Pablo estaba más direccionado hacia las islas y buscaba evangelizar a los pueblos del mundo. En cuanto Pedro, Simón y Jacob se concentraban en liderar la comunidad cristiana diciendo judíos mesiánicos, porque la palabra cristiana significa mesiánico. Los judíos que creen en Cristo, en el Mesías que ya ha venido. Pero ahora no estamos hablando sobre hebreos, sino de teología. Si vemos el resto del capítulo y también el resto del evangelio, vemos que Pedro es un tipo problemático. No quiero decir más que esto porque es tema de muchos paseos virtuales adelante y vamos a hablar de Pedro. A mí me encanta Pedro. A mí me gusta más pues vos sos igual, yo te conozco, vos sos como sí, Pedro. Somos como Pedro. Somos porque Pedro tiene miedo. Pedro tiene miedo, Pedro piensa el próximo plato de comida en vez de pensar en la vida eterna. Por eso se va a pescar después que Jesús fue crucificado y Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Le dice, sí, te amo, apacienta mi rebaño, porque le di una misión. Pedro definitivamente recibió una misión muy importante, pero no por ser la roca encima de ella está construida la iglesia, sino por tener las llaves. ¿Sí? Le doy las llaves, no es una llave física, es llave metafórica, pero la teología que yo la veo más cierta es que cuando dice, tú eres Simón Petrus y sobre esta piedra, y sobre esta roca, es sobre esta palabra que tú acabaste de decir. Ajá, la palabra de la fe. Que tú eres el Mesías, ¿sí? Cuando tú dijiste, es tú, y Jesús le dice, yo no te revelé y ni ningún sangre y carne te reveló, sino mi Padre en el cielo. Y tú eres Simón Petrus y sobre esta roca construiré mi iglesia. Ahora, yo tenía mucho contemplado, yo había contemplado mucho en este asunto. Yo lo veo también teológicamente, filosóficamente más profundo, porque es muy fácil ser buen cristiano y buen seguidor, buen judío, buen hombre, lo que sea, cuando todo va bien, cuando sos fuerte, cuando ganas la lotería, gracias a Dios. Pero cuando pierdes tu casa, anda a decir gracias a Dios cuando pierdes tu casa. Cuando tienes hambre, cuando estás con miedo de la vida, porque la vida nos da miedo muchas veces. Y es difícil decir, es solo una tempestad, ya va a pasar, ya pasará. Es muy difícil. Y Pedro tiene unas características, así que encima de estas características se tiene que construir la fe. No construir la fe cuando todo te va bien. Construir la fe cuando tú eres Pedro. Bueno, cuando no sabes de dónde va a llegar tu próxima comida y dices, mi maestro fue crucificado y sumió y desapareció y no sé dónde está y mi vida está acabada y yo voy a pescar porque tengo hambre, que no sé qué hacer. Ahora, esta es la situación, encima de ella vas a construir la fe, porque es el base de la tierra. Es después que tiraste la arena, llegaste a la roca. La roca es una alma perdida de un huérfano sin padre. Y así somos, porque nacimos en este mundo y nos separamos del Padre. Una vez que nacimos, nos separamos del Creador. Y encima de este espíritu de un huérfano perdido, ahí tienes que construir la iglesia.
pero es la forma que lo veo yo. Me No parece puedo perfecto. decir, No, yo sé que nos expandimos de lo que es significados hebreos y demás que son pertinentes al canal, pero estoy seguro que la gente que está del otro lado le interesa saber cuál es la perspectiva de un judío nacido en Israel también acerca de estas temáticas, y se terminaron llevando el bonus de la prédica de Guy. Así que está de lo más bien. Guy, te agradezco mucho que hayas venido. Otra vez, invitar a la gente, vamos a dejar el link en el primer comentario, le hago pin, para que vengan este domingo, vayan al paseo virtual que vas a estar dando de manera totalmente gratuita, y la gente sí, sí, puede... el paseo es gratuito. ¿Quién va a querer? No sé si yo voy a poder aceptar, pero ¿quién va a querer poner una contribución a este proyecto? Lo llamo las huellas de la Biblia, porque vamos caminando en los lugares de Israel que la Biblia ha marcado con sus huellas. Yo, la próxima semana va a tener un paseo por Tel Dan que tiene muchos, mucha arqueología acerca del tiempo del primer templo, del Antiguo Testamento, y adelante, vamos a llegar también a Jerusalén. Excelente, Guy. Y nos vemos. Vamos a hacer otro video ahora que invitamos también a la gente a mirar, que también sucede en Bañas. Así que no se pierdan ese video.